Evan Dursley siempre había sentido que Private Drive estaba construida para ocultar cosas. No era solo una calle ordenada, ni una hilera de casas idénticas con jardines perfectos. Era un lugar diseñado para que nada se saliera del molde, para que cualquier rareza pareciera un error que debía corregirse desde pequeño. Evan había aprendido a adaptarse a esa regla no escrita, a no hacer demasiadas preguntas y a fingir que no notaba cómo las cosas a su alrededor reaccionaban de forma extraña cuando sus emociones se desbordaban. Su padre Dudley se ponía rígido cada vez que Evan mencionaba coincidencias imposibles, y su madre cambiaba de tema con una sonrisa nerviosa, como si hablar de ello pudiera invocar algo que llevaba años intentando mantener lejos. Aquella mañana comenzó como cualquier otra, con el sonido del reloj de la cocina, marcando las 8 en punto, y el olor del desayuno extendiéndose por la casa. Evan estaba sentado a la mesa, mirando distraído el reflejo de su rostro en la superficie brillante del refrigerador, cuando sintió un cambio sutil en el ambiente, una presión invisible que le erizó la piel y le hizo levantar la vista sin saber por qué. La carta estaba ahí, colocada con una precisión casi deliberada en el centro de la mesa, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. No había escuchado pasos ni el aleteo de una lechuza, y aún así, supo con una certeza inquietante que aquello no era un error ni una broma. El sobre era de un papel grueso y antiguo, sellado con cera roja, y llevaba su nombre escrito con una caligrafía elegante que parecía observarlo. No mencionaba ninguna escuela ni llevaba escudos reconocibles, solo su nombre abreviado y la dirección que había detestado toda su vida. Evan extendió la mano con cuidado, y al tocar el papel sintió una vibración leve, casi imperceptible, que recorrió la cocina como un suspiro contenido. En ese instante supo que la carta lo había estado esperando desde antes de que él mismo supiera quién era. Cuando escuchó la voz de su padre llamándolo desde el pasillo, Evan reaccionó por instinto y escondió el sobre bajo su suéter. Dudley apareció en la cocina con el ceño fruncido, deteniéndose en seco apenas cruzó el umbral, como si hubiera percibido algo que no podía ver, pero que reconocía demasiado bien. Evan lo observó en silencio, notando el leve temblor en sus manos y el modo en que su mirada recorría la habitación, buscando una explicación que no quería encontrar. Dudley sabía que esa sensación no pertenecía al mundo normal que había construido con tanto esfuerzo, y por un instante, el pasado regresó con toda su fuerza, recordándole cartas imposibles, nombres prohibidos, y un primo al que había intentado olvidar. ¿Qué tienes ahí?, preguntó finalmente con una voz más baja de lo habitual, cargada de una tensión que Evan no había escuchado antes. Evan lo miró sin bajar la vista, consciente de que ese momento marcaba un punto sin retorno. Le dijo que era una carta y que no sentía que fuera algo que su padre pudiera decidir por él. Y al pronunciar esas palabras, notó como el rostro de Dudley perdía color. No hizo falta decir más. Ambos entendieron que la magia, esa misma que Dudley había creído desterrada de su vida, había encontrado el modo de regresar. La carta no pedía permiso ni ofrecía explicaciones, solo anunciaba que Evan Dursley había sido visto, elegido y reclamado por un mundo que nunca había dejado de observar desde la distancia, mientras Dudley permanecía inmóvil, luchando contra recuerdos que creía enterrados. Evan sacó el sobre y lo sostuvo frente a él, sintiendo que algo en su interior se acomodaba, como si por primera vez todo encajara. Aún no había abierto la carta, pero sabía que en su interior no encontraría una invitación común, sino una decisión tomada mucho antes de que él naciera. Una promesa silenciosa que lo conectaba con una historia que su familia había intentado borrar. En Private Drive, donde nada debía cambiar jamás, el hijo de Dudley Dursley estaba a punto de descubrir que algunos favores no se conceden, se heredan, y que el pasado, por más que se lo niegue, siempre encuentra la forma de llamar a la puerta. Dudley fue el primero en apartar la mirada, como si sostenerla fuera aceptar una verdad que había jurado no volver a enfrentar. Se sentó con lentitud en una de las sillas de la cocina, pasando una mano por su rostro sudoroso, y durante varios segundos no dijo nada. Evan lo observó con atención, notando cómo su padre parecía encogerse, no físicamente, sino por dentro, como alguien que recuerda de pronto que el mundo es más grande y más peligroso de lo que había decidido creer. Cuando Dudley habló, su voz
ya no tenía la dureza habitual, sino un cansancio profundo, antiguo, que no pertenecía a un solo día. Le dijo que no todas las cartas mágicas eran iguales, que algunas no invitaban, sino reclamaban, y que lo que Evan sostenía entre las manos no venía de una escuela ni de una institución visible, sino de algo mucho más viejo, algo que existía para mantener el equilibrio cuando las leyes ordinarias fallaban. Dudley nunca había entendido del todo cómo funcionaba ese mundo, pero sí había aprendido a temerle, porque había sido testigo de lo que ocurría cuando se ignoraban sus reglas. Evan sintió un estremecimiento recorrerle la espalda al escuchar a su padre hablar así, con un conocimiento que jamás había admitido poseer. La carta, explicó Dudley, era lo que los magos llamaban un favor sellado, una deuda mágica que no se pagaba con oro ni con obediencia, sino con existencia. Eso, durante la guerra que él apenas comprendía, pero que había marcado su vida para siempre. Alguien había protegido a su familia cuando no estaba obligado a hacerlo, y ese acto había quedado registrado en la magia misma, aguardando el momento adecuado para equilibrarse. Evan no había sido elegido por talento ni por accidente, sino porque había nacido en el punto exacto donde esa deuda podía cerrarse. Su sangre, su linaje y su tiempo coincidían de una forma que no admitía alternativas. Mientras Dudley hablaba, Evan rompió el sello del sobre, sintiendo como el aire de la cocina se volvía más denso, como si la casa contuviera la respiración. Dentro no encontró una carta larga, ni palabras innecesarias, sino un solo pergamino con una caligrafía firme que parecía grabarse directamente en su mente. El mensaje no llevaba firma ni saludo, solo una declaración clara y definitiva. El favor había madurado, el portador había sido reconocido, y el momento de cumplir había llegado. No se mencionaba destino alguno, pero Evan supo, con una certeza que no provenía del papel, sino de su propio interior, que su vida ya no le pertenecía del todo. Dudley cerró los ojos cuando vio el contenido, como si aquella visión confirmara todos sus miedos, y murmuró que había pasado su vida intentando ser normal porque había creído que la normalidad podía proteger a su hijo. Ahora entendía que la magia no se evitaba, solo se posponía, y que cuanto más se negaba, más cruel podía ser su regreso. Evan, en cambio, no sentía terror, sino una calma extraña, una sensación de propósito que nunca había experimentado antes, como si finalmente hubiera encontrado el nombre correcto para esa diferencia que siempre lo había acompañado. Sin decir una palabra, Evan dobló el pergamino y lo guardó con cuidado, consciente de que aún no conocía el precio del favor ni las consecuencias de aceptarlo, pero también de que rechazarlo no era una opción real. Afuera, Private Drive seguía igual de silenciosa y ordenada, ignorante del cambio que acababa de ocurrir en el número 4. Nadie vio cómo las sombras se alargaban un poco, más de lo normal, ni cómo el viento parecía susurrar un nombre antiguo, uno que había sido pronunciado con gratitud y culpa muchos años atrás. En ese instante, el hijo de Dudley Dursley comprendió que no estaba entrando al mundo mágico, sino pagando una deuda que ese mundo jamás había olvidado, y que su historia no comenzaba con una carta, sino con un favor concedido antes de que él existiera. Dudley tardó en reaccionar cuando Evan levantó la vista del pergamino. Durante unos segundos, padre e hijo permanecieron en silencio, unidos por una verdad que ya no podía disfrazarse. Fue Dudley quien rompió ese silencio, no con una explicación completa, sino con una confesión que llevaba décadas evitándose incluso a sí mismo. Le dijo que había una sola persona en el mundo mágico capaz de generar un favor de ese tipo, sin intención de cobrarlo, alguien cuya magia estaba ligada al sacrificio y no al poder, alguien que había salvado a otros incluso cuando nadie se lo había pedido. Evan no necesitó escuchar el nombre para saberlo, pero aún así Dudley lo pronunció con dificultad, como si hacerlo le costara algo físico. Harry Potter, dijo, el primo al que había despreciado, temido y envidiado durante toda su infancia, el mismo al que había visto marcharse hacia un mundo que él no comprendía y del que juró mantenerse al margen. Dudley recordó entonces una noche concreta, una que jamás había contado a nadie, en la que su familia estuvo a punto de pagar un precio demasiado alto por errores que no eran del todo suyos. Recordó cómo, sin testigos ni recompensas,
Harry había intervenido para protegerlo, sellando con magia algo que Dudley nunca entendió en ese momento, pero que ahora regresaba para completarse. El favor no había sido creado para Evan, explicó, sino para el futuro, para un punto indefinido donde la balanza necesitara ajustarse. Harry no había dejado instrucciones ni condiciones, solo una intención grabada en la magia misma, que si alguna vez el mundo volvía a desequilibrarse, alguien de esa sangre, de ese hogar que había rechazado la magia, tendría que dar un paso al frente. Evan sintió como esas palabras se asentaban dentro de él, con un peso inesperado, no como una carga impuesta, sino como una herencia inevitable, algo que lo había estado esperando desde antes de que pudiera entenderlo. Dudley bajó la mirada y admitió, con una honestidad que nunca se había permitido, que había sido cobarde, que había creído que alejándose de todo aquello, protegería a su hijo, cuando en realidad solo estaba retrasando lo inevitable. Evan escuchó sin juzgar, porque en ese momento comprendía que su padre no había huido de la magia, sino del miedo a perderlo. Sin embargo, también entendía que ese favor no era una maldición, ni un castigo, sino una consecuencia de un acto de bondad, que no había pedido nada a cambio. Cuando Evan se levantó de la mesa, la casa pareció reaccionar a su movimiento, como si reconociera que algo había cambiado de forma irreversible. Dudley lo siguió con la mirada, consciente de que su hijo ya no era solo el niño silencioso que intentaba encajar en Private Drive, sino alguien conectado a una historia mucho más grande de lo que esa calle podía contener. Evan no dijo que aceptaba ni que rechazaba el favor, porque ambas palabras le parecían insuficientes. Simplemente entendió que su vida había sido preparada para ese momento, y que ignorarlo sería traicionar algo profundo, que no tenía nombre. A lo lejos, sin que ninguno de los dos pudiera verlo, la magia respondió, no con explosiones ni señales evidentes, sino con un ajuste casi imperceptible, como si una promesa antigua hubiera sido finalmente reconocida. El favor había encontrado a su heredero, y el mundo, silencioso pero atento, comenzaba a inclinarse una vez más, recordando que los actos de sacrificio nunca desaparecen del todo, solo esperan a que alguien esté listo para continuar lo que quedó inconcluso. No hubo golpes en la puerta ni luces que parpadearan de forma evidente, pero el aire del salón se volvió espeso, como si la noche hubiera decidido entrar sin permiso. Evan fue el primero en sentirlo, dejó de respirar durante un segundo, y supo, con la misma certeza con la que había reconocido la carta, que alguien más estaba allí. Dudley también lo sintió, y se puso de pie de inmediato, con el pulso acelerado, porque esa presencia no tenía nada de desconocida. Era una sensación antigua, profundamente enterrada en su memoria, pero imposible de confundir. Entonces, la figura apareció. No surgió de la nada ni atravesó una pared, simplemente estaba allí, junto a la ventana, como si hubiera ocupado ese lugar desde siempre y el mundo apenas se hubiera dado cuenta. Harry Potter ya no era el joven de las fotografías, ni el muchacho delgado que Dudley recordaba con resentimiento. Era un hombre marcado por los años y por decisiones irreversibles, con el cabello oscuro apenas encanecido, y una mirada que parecía haber visto demasiado como para permitirse la sorpresa. Vestía de manera sencilla, sin túnicas ceremoniales, ni símbolos visibles, pero la magia a su alrededor era tan intensa y contenida, que el salón parecía inclinarse levemente hacia él. Dudley abrió la boca para hablar, pero no logró emitir sonido alguno. Harry lo miró apenas un segundo, sin reproche ni afecto, como si ambos supieran que ya no había nada que resolver entre ellos. Su atención se centró en Evan, y en ese instante el mundo pareció reducirse a esa mirada, profunda y cargada de una tristeza serena, que no buscaba asustar sino preparar. Harry le dijo que había esperado mucho tiempo ese momento, más del que había querido, pero menos del que temía. Le explicó que los favores verdaderos no se activan por voluntad humana, sino cuando el equilibrio los reclama, y que Evan había nacido exactamente en el punto donde su existencia podía cerrar un ciclo que llevaba años abierto. No habló de profecías ni de gloria, porque eso habría sido una mentira cruel. Habló de responsabilidad, de elecciones que no siempre parecen justas, y de cómo algunos destinos no se eligen, pero sí se deciden en la forma de afrontarlos. Evan escuchó, sin moverse, sintiendo que cada palabra encajaba con una precisión dolorosa. Harry le explicó que el favor no exigía obediencia ciega, ni sacrificio inmediato, pero sí
presencia, porque se acercaba un tiempo en el que el mundo mágico volvería a fracturarse, no por un enemigo visible, sino por el desgaste de antiguas decisiones mal cerradas. Evan no estaba destinado a pelear una guerra ni a ocupar un trono, sino a convertirse en un punto de unión, alguien capaz de caminar entre lo que fue negado y lo que aún no existe, alguien cuya fuerza residía precisamente en haber crecido lejos de todo aquello. Dudley, finalmente, encontró su voz y preguntó si su hijo estaría a salvo. Harry no respondió de inmediato, y ese silencio fue más honesto que cualquier promesa. Cuando habló, dijo que la seguridad nunca había sido parte del trato, pero que Evan no estaría solo, y que su destino no era una condena, sino una continuación. Le dijo a Evan que el favor no lo ataba a un final específico, solo le abría un camino que otros no podían recorrer, y que llegado el momento, tendría que decidir si lo cruzaba como heredero de una deuda, o como alguien dispuesto a transformarla antes de desaparecer. Harry dio un paso atrás, y la habitación recuperó lentamente su forma habitual, como si la realidad se reacomodara después de haber sido estirada al límite. Su última mirada hacia Evan no fue de advertencia, ni de esperanza exagerada, sino de reconocimiento, como quien ve en otro la capacidad de sostener algo pesado sin romperse, cuando la presencia se desvaneció. Privet Drive volvió a ser la calle silenciosa de siempre, pero el número 4 ya no era un refugio contra la magia, sino el punto exacto donde una historia olvidada había decidido continuar. Evan permaneció de pie durante largo rato, sabiendo que nada volvería a ser simple, pero también que, por primera vez, su diferencia tenía un sentido. El favor había sido revelado, el destino nombrado, y aunque el camino aún no estaba claro, una verdad se había sentado con firmeza. El hijo de Dudley, Dursley, no estaba destinado a huir del mundo mágico, sino a enfrentarlo desde un lugar que nadie más podía ocupar. Esa noche, Evan no pudo dormir, no por miedo, sino por una inquietud profunda, como si su cuerpo supiera que algo debía ocurrir, y se negara a descansar hasta que sucediera. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio tranquilo, era uno expectante, cargado de una tensión suave pero constante, como el instante previo a una tormenta que aún no decide caer. Evan permanecía despierto, mirando el techo de su habitación, repasando cada palabra que Harry había pronunciado, sintiendo cómo esas frases se acomodaban dentro de él, con un peso que no aplastaba, pero sí exigía atención. Fue entonces cuando ocurrió el primer llamado. No llegó como una voz, ni como una visión clara, sino como una sensación de ausencia, un vacío repentino que le apretó el pecho y lo obligó a incorporarse. Evan supo, sin entender cómo, que algo no estaba donde debía estar, que una pieza del mundo había sido desplazada. Se levantó de la cama y caminó hacia la ventana, desde donde pudo ver, a unas cuantas casas de distancia, una oscuridad distinta, más densa que la sombra común de la noche, concentrada alrededor del hogar de la señora Fig, la anciana que siempre le regalaba galletas y parecía saber demasiado sobre demasiadas cosas. Evan no se detuvo a pensar si debía avisar a su padre. Algo dentro de él lo empujaba hacia adelante con una urgencia silenciosa, una certeza que no admitía debate. Salió de la casa sin hacer ruido y avanzó por la calle perfectamente alineada, notando cómo las luces de los faroles parecían atenuarse a su paso, como si reconocieran que no debían interferir. Cuando llegó frente a la casa, el aire era distinto, más frío, y la oscuridad parecía adherirse a la piel, resistiéndose a ser ignorada. Al cruzar el umbral, Evan comprendió que aquello no era una amenaza común. No había una criatura visible, ni un enemigo definido, sino una fractura, un espacio donde la magia se había debilitado hasta casi desaparecer, dejando una herida abierta en la realidad. Sintió el impulso de retroceder, pero también entendió que esa sensación era precisamente la prueba, no de su poder, sino de su disposición a permanecer cuando otros no podían. Recordó las palabras de Harry, la idea de convertirse en un punto de unión, y dio un paso más, permitiendo que esa ausencia lo rodeara sin intentar combatirla. Algo respondió. No fue un hechizo ni un estallido de energía, sino un ajuste suave, casi imperceptible, como si el mundo hubiera estado esperando que alguien ocupara ese lugar exacto. Evan sintió un calor leve en el pecho y, por primera vez, comprendió que su magia no buscaba imponerse sino sostener.
mantener unidas partes que estaban a punto de separarse. La oscuridad comenzó a disiparse lentamente, no porque fuera destruida, sino porque ya no tenía espacio para expandirse. Cuando todo terminó, la casa volvió a la normalidad y la noche recuperó su silencio habitual. Evan permaneció unos segundos inmóvil, consciente de que acababa de cruzar una línea invisible. No había testigos ni aplausos, y sin embargo sabía que el mundo mágico había registrado su presencia con la misma claridad con la que había reconocido la carta. Al regresar a Private Drive, notó que la calle parecía exactamente igual, pero él ya no lo era. Desde algún lugar lejano, más allá de mapas y protecciones, fuerzas antiguas comenzaron a reajustarse, conscientes de que el favor había sido activado y que el heredero no solo había aceptado su destino, sino que había demostrado comprenderlo. Evan Dursley no había lanzado un solo hechizo, ni pronunciado una palabra mágica, pero había hecho algo mucho más raro y peligroso. Había permanecido en el centro de una grieta sin intentar dominarla, y eso, en el mundo que se avecinaba, lo convertiría en alguien imposible de ignorar. Cuando Evan regresó a casa, Dudley estaba despierto. No había encendido ninguna luz. Estaba sentado en el sillón del salón, con las manos entrelazadas y la mirada fija en un punto inexistente. No necesitó preguntar dónde había estado su hijo, ni qué había ocurrido. Lo supo en el instante en que Evan cruzó la habitación, porque algo en él había cambiado de forma irreversible. No era poder lo que emanaba de su hijo, ni amenaza, sino una calma extraña, la serenidad de quien ha aceptado algo que no puede deshacerse. Dudley quiso decir muchas cosas. Quiso disculparse por los años de silencio, por el miedo disfrazado de normalidad, por haber intentado protegerlo, negándole una parte esencial de sí mismo. Pero ninguna palabra le pareció suficiente, así que solo le pidió que se sentara y lo escuchara. Evan obedeció, no como sino como alguien que entiende que ese momento también era una prueba, aunque de otro tipo. Dudley le confesó entonces que siempre había vivido a la sombra de alguien que salvaba al mundo, sin pedir nada a cambio, y que durante mucho tiempo había confundido esa sombra con humillación, cuando en realidad era una oportunidad de ser mejor. Le dijo que Harry no solo había salvado a otros, sino que también les había dado la opción de cambiar, y que él había tardado demasiado en comprenderlo. Evan escuchó en silencio, sabiendo que ese reconocimiento tardío también formaba parte del favor, porque no todas las deudas se pagan con actos mágicos. Algunas se saldan permitiendo que la verdad salga a la luz. Cuando Dudley terminó de hablar, Evan no respondió con promesas ni reproche. Solo apoyó una mano sobre la de su padre, y ese gesto sencillo selló algo que llevaba generaciones roto. Los días siguientes transcurrieron con una normalidad aparente, pero el mundo mágico no tardó en reaccionar, no con visitas ni ceremonias, sino con señales sutiles. Lugares que parecían estabilizarse tras años de desgaste, antiguos hechizos que dejaban de fallar, silencios incómodos que ya no se volvían peligrosos. Evan no fue llamado a entrenar, ni a liderar. Fue observado, medido no por lo que hacía, sino por lo que permitía que existiera a su alrededor. Entendieron pronto que no era un arma ni un símbolo, sino un punto de equilibrio, algo raro y profundamente necesario. Una noche, mientras caminaba solo por Private Drive, Evan sintió de nuevo aquella presencia conocida. Harry apareció a su lado sin dramatismo, como si siempre hubiera estado ahí, caminando un paso detrás. No hablaron mucho. Harry le dijo que el favor estaba completo, no porque la deuda hubiera desaparecido, sino porque había sido transformada en algo distinto. Le explicó que Evan no estaba destinado a cargar con el pasado, sino a impedir que se repitiera, y que su mayor desafío no sería enfrentar la oscuridad, sino resistirse a convertirse en algo que otros quisieran usar. Antes de Hearst, Harry le dijo algo que Evan recordaría siempre, que el mundo mágico no necesitaba otro salvador, sino alguien que supiera cuándo no intervenir, cuándo sostener, en lugar de destruir. Cuando la figura desapareció, Evan se quedó mirando la calle tranquila, consciente de que su destino no lo llevaría a libros de historia ni a canciones heroicas, pero sí a decisiones silenciosas que mantendrían unido aquello que otros romperían sin notarlo. Private Drive nunca cambió. Siguió siendo una calle ordenada, predecible, aparentemente ajena a la magia. Pero en el número 4 vivía ahora alguien que comprendía que el verdadero favor no había sido recibir una carta
ni ser reconocido por fuerzas antiguas, sino haber sido criado lejos del poder, lo suficientemente humano como para no desearlo. Y así, sin aplausos ni finales gloriosos, la historia del hijo de Dudley Dursley llegó a su cierre, no como el inicio de una nueva guerra, sino como la garantía silenciosa de que, esta vez, el mundo tendría una oportunidad de no repetir sus errores, porque algunos destinos no están hechos para brillar, están hechos para sostener.